Cápsulas contra el racismo. El tema de esta ocasión es racismo e infancias. Para este episodio de la serie, dos infantes nos comparten sus aproximaciones a la noción de racismo. Vamos a escucharlos. Me llamo Ivana Sofía Maldonado Durán. Tengo 5 años. Creo que el racismo es que una persona trate mal a otra persona por cómo se viste, por cómo se peina, por cómo habla, por cómo es su color de piel y por cómo es. ¿Y qué quieres ser de grande? Doctora. Me llamo Marco Jesús Martínez Maldonado. Yo tengo 8 años. Creo que el racismo es juzgar a una persona por su color de piel, por cómo habla y por dónde vive. De grande yo quiero ser veterinario para salvar a los animalitos que están en la calle. Les damos la bienvenida a una cápsula más de la serie Hablemos de Racismo. Estamos con la doctora Citlali Quecha Reina. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y nos acompaña también Scarlett Estrada, asistente del proyecto de investigación Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar sobre el racismo y las infancias con la doctora Citlali. Muchas gracias por acompañarnos, Citlali. Gracias, Cristina. Gracias, Scarlett, por la invitación. Vamos a preguntarte primero, pues, ¿cómo te acercaste al estudio del racismo? En primera instancia, fueron presentándose diversos momentos para esta aproximación analítica en mi trabajo de campo. Yo trabajo con poblaciones afromexicanas y a partir de ese momento, con la interacción que empezaba a desarrollar con estas comunidades, con diferentes personas de distintas edades, empezaron a compartirme diversas experiencias de discriminación que se vivían en distintos contextos. A partir de ese momento, digamos, no era necesariamente mi punto temático de interés más importante en ese momento. Sin embargo, me pareció necesario comprender a qué se debían estas experiencias, cuáles eran las casuísticas que las motivaban, pero sobre todo también una de las cosas que me interesaba saber era que a pesar de estas vivencias, ¿no?, de prácticas de discriminación que las personas afromexicanas me compartían, existían también procesos de resiliencia y de resignificación interesantes. A partir de ese momento fue que decidí conocer las especificidades del racismo. Y eso fue muy interesante porque justo en estas temporadas de campo que empecé yo a desarrollar, pude comprender que es preciso hablar de experiencias disímiles de la racialización en el país. Y fue justamente por eso, ¿no?, por las experiencias que la gente me iba compartiendo, en donde se veían como a veces no necesariamente era solo el tono de piel, sino otros elementos culturales, de clase, que estaban allí imbricados para generar este tipo de dinámicas de exclusión. Así que a partir de ese momento, desde mi área de especialización, que es la antropología, comencé a indagar paulatinamente en las aproximaciones analíticas que pudieran ayudarme a generar explicaciones históricamente situadas para comprender este fenómeno, Cristina, Scarlett. Fue así. Pues qué interesante, porque justo, pues digamos que no empezaste tal cual como buscando la problemática del racismo, sino que la fuiste encontrando, ¿no? Podemos decirlo así. Claro, llegó paulatinamente a mí. Yo tenía otros intereses temáticos y analíticos en ese momento, pero de pronto pues es una de las cosas extraordinarias que pasa en el trabajo de campo, ¿no? La propia realidad va brindándote elementos que es importante ir analizando paulatinamente. Sí.
Y digamos, a partir de estas investigaciones y estas aproximaciones que has tenido, para ti, ¿cómo nos explicarías qué es el racismo y cuál es el impacto en particular en las infancias? Bueno, como sabemos, el racismo se basa en la falsa idea de la existencia de que los seres humanos estamos divididos en raza. Es esta ideología que supone que hay seres humanos superiores e inferiores, y esto genera dinámicas de poder que dinamizan procesos de subalternización, de colonización, de maltrato y finalmente incluso hasta de exterminio, ¿no? Entonces el racismo es este sistema caracterizado, esta ideología caracterizada por esta noción de superioridad, inferioridad, insisto, bajo la falsa idea de la existencia de las razas, y donde también se naturalizan características de las personas que son a veces culturales, ¿no? Y entonces se generan también estereotipos derivados del racismo. Y entonces todas estas ideologías son las que generan, por un lado, un sentido de pertenencia y diferencia. Estos marcadores son importantes para algunos sectores de la población porque justamente desarrollan procesos de exclusión. Ahora bien, cuando se vincula con la temática de la infancia, es interesante la aproximación analítica del racismo. ¿Por qué? Porque justamente cuando somos niñas, niños, los seres humanos, estamos insertos en dinámicas de socialización particulares. Introyectamos nuestra organización social, comunitaria, pero sobre todo las enunciaciones de la pertenencia, ¿no? Y forjamos identidades, pertenencias familiares, forjamos redes de amistad, etcétera. Pero también a partir de ese momento empieza a incorporarse en las niñas y los niños procesos a veces de estereotipia y a veces de estigmatización hacia diversos sectores, ¿no? Entonces, por eso es tan importante desarrollar una agenda antirracista en donde las niñas y los niños sean socializados bajo la lógica, en primera instancia, de que somos una sola especie la que habita el planeta y que nuestras diferencias son principalmente culturales e históricas. Eso me parece fundamental, pero lo que hemos encontrado en las distintas realidades en donde pues, trabajamos las y los antropólogos es que justamente por esas dinámicas de socialización y de internalización de los estigmas y de los estereotipos, hay niñas y niños que siguen reproduciendo las lógicas de la inferiorización de algunos sectores, ¿no? Entonces, eso es un reto mayúsculo. Y esto se compagina también entonces con esta necesidad, insisto, de una adecuada socialización de información y del conocimiento científico hasta ahora conocido entre los diversos sectores de la sociedad, justamente para romper en el corto y mediano plazo esta noción de la existencia de las razas entre las niñas y los niños, ¿no? Me encanta mucho lo que dices porque también justo creo que eso es muy importante, ¿no? Y también partiendo un poco como de la experiencia propia y de la experiencia personal, ¿no? A mí me hubiera gustado justo tener una educación que me enseñara sobre estas problemáticas que estaban presentes en mi vida en ese momento y que quizá de pronto cuando eres niña pues la pasas como algo, o sea, lo vives, ¿no? De manera muy violenta y lo normalizas de pronto, ¿no? Entonces, crees que tu alrededor así es y no va a cambiar de pronto, pero pues crees y te das cuenta que no es así, que existen otras formas y aprendes lo que significa, ¿no? Entonces justo Claro. me hace muy importante como hablar de esos temas en esta etapa, ¿no? De que eres pequeña. Y en este sentido, pues quiero preguntarte si de alguna manera hablar de estas problemáticas te interpelan personalmente o te han llevado a pensar en tu propia infancia. Sí, definitivamente. Una de las experiencias que yo desde muy pequeña tuve, pues fueron justamente estas dinámicas de discriminación y racismo por mi pertenencia étnica, ¿no?
Recuerdo perfectamente, ¿no? Cuando mi mamá me acompañaba a la escuela primaria y ella pues toda la vida ha usado su atuendo tradicional de mujer zapoteca y ha usado desde siempre el idioma, ¿no? Yo misma lo hablo, lo entiendo. Y entonces recuerdo que cuando llegábamos a la escuela, pues siempre eran las burlas recurrentes, ¿no? En particular por la presencia física de mi madre y en particular a mí, por ejemplo, por el peinado, por mi tono de piel, por mi estatura, ¿no? Toda una serie de estigmatizaciones por ser representada y entendida, leída como una niña indígena, ¿no? En ese momento. Aquí lo interesante es que si bien yo viví de manera muy reiterada esas experiencias, fue bien interesante, por eso me parece tan importante destacar el proceso de socialización inmediato familiar, porque justamente mis padres me ayudaban a construir argumentos, no para responder violentamente ante esas señalizaciones, estigmatizaciones, maltratos de los que pude haber sido sujeta en algún momento de mi vida, sino más bien para entender cómo nuestra pertenencia cultural era digna de ser considerada también y entender, me decían mis papás, eh, que por el desconocimiento que tienen de nosotros, recuerdo perfectamente eso, decía, por eso a veces se burlan, pero porque no saben. Entonces lo mejor es que nos conozcan, pero me decían, eso no quiere decir que tú seas una niña peor o mejor. Tú tienes tus cualidades, tienes tus habilidades y lo mejor es que no respondas, ¿no? Pero que no creas, me decían mis padres muy recurrentemente, que por hablar otro idioma, por usar trenzas, porque en ese entonces yo tenía el cabello largo y me lo trenzaba mi mamá, o me hacía así unas coletas, ¿no? Eh, Me decía, por la manera en la cual te peinas, no define nada. Me dice, tú estás aprendiendo, al igual que tus compañeros, tú no debes burlarte de nadie, aprender a ser respetuosa y seguir, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho eso porque además tenía que ver directamente con el bagaje organizativo, político de mis padres, ¿no? Que a pesar de ya haber residido fuera de la comunidad de origen, de haber pasado por procesos de alfabetización y de vivir en la ciudad desde hacía ya algunos años, pues siempre tenían esta necesidad de organizarse colectivamente con otros integrantes de la comunidad de origen y a partir de ahí compartir experiencias de reivindicación identitaria. Los primos, niños que fuimos socializados en esa época, tenemos esta característica, ¿no? Que somos hijos, hijas de esto que se denominan también intelectuales orgánicos, ¿no? En donde empezamos también a generar una reivindicación particular de la experiencia de vida de las y los indígenas en las ciudades. Entonces, por supuesto, ¿no? Que cuando me enfrento ya en mi etapa adulta, como profesional de la antropología, como estudiosa de la alteridad, sobre el fenómeno de la discriminación, no puedo evitar hacer esos punteos, ¿no? Recordar algunas experiencias y entender la diferencia. Yo creo que en ese sentido es, pues en mi caso, un punto a favor, porque justo eso es lo que me permite tener la capacidad de pensar en la necesidad de construcción de marcos analíticos muy situados, ¿no? Regionalmente, históricamente, para entender que si bien hay fenómenos estructurales, los propios contextos locales, las propias experiencias de la alteridad hacen que tengamos respuestas diferenciadas también al fenómeno del racismo y de la discriminación. Entonces, por supuesto que sí, Scarlett, sí me parece muy interesante y sugerente la pregunta, porque, digamos, finalmente, sí, me ha interpelado, ¿no? El estudio del racismo, la infancia y mi propia biografía. Aquí lo interesante, te digo, es ver sobre todo la necesidad de construir y proponer, ¿no? Horizontes de análisis adecuados y pues esa es mi apuesta, ¿no? A partir de esa experiencia.
No, me parece muy bonito y muy interesante también todo lo que comentas y también me reflejo mucho como en tu historia. Digo, son contextos completamente distintos, pero pues parten igual como de la socialización, de trabajar en comunidad, de también estar en familia y como estos procesos también colectivos que se han dado, ¿no? Que integran justo diversas edades, ¿no? No solamente infancias, sino jóvenes, adultos, adultos mayores, que son los que te ayudan y hacen como que justo estas representaciones, ¿no? Que esto que tú cuentas que me gustó demasiado, de que pues tus papás te decían como que no tenías por qué sentirte mal, ¿no? De los comentarios que recibías, que te llenaban justo de tu valor, eso rescato muchísimo y creo que es parte de la importancia de esta colectividad y de esta construcción social en colectivo, ¿no? Sí, y también creo que es muy importante justamente el conocimiento, el conocerse a sí mismo, a sí misma y a su familia. Entonces, creo que es una herramienta justamente muy, muy importante. Y ahora que hablabas, pues justamente y que Scarlett planteaba la pregunta, pues justo pensaba cómo yo misma, y creo que todas las personas que nos dedicamos al racismo de alguna manera u otra, pues nos lleva a pensar sobre nuestras propias vidas, en nuestra propia infancia y en nuestro propio presente también cómo va cambiando y en considerar la complejidad de estas experiencias, ¿no? Pero creo que saber quiénes somos y de dónde venimos tiene que ver mucho con cómo se van entendiendo las propias experiencias de racismo, que nos toca a todos de una u otra manera, y en mi caso particular, pues vinculado a la xenofobia. Entonces, bueno, creo que sí es muy interesante también ir reflexionando cómo vamos viendo esta problemática en los distintos espacios en los que estamos, en los cuales trabajamos, en los cuales vivimos, en nuestras propias familias, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que también nos estás dando algunas herramientas para, como decías, de resiliencia, ¿no? De superar estas adversidades, de también cómo combatir el racismo. Y uno tiene que ver justamente con la información, con el conocimiento sobre nosotros mismos y sobre las otras personas, sobre los otros, pues la diversidad en general, y cómo pues no creer, digamos, ir más allá, ¿no? Y no creer ese tipo de ideas racistas que finalmente tienen una fuerza tan importante porque muchas personas no solo las creen, sino las actúan, ¿no? O sea, actúan en consecuencia de esas ideas. Entonces, bueno, pues para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, queremos también preguntarte al respecto de qué nos invitarías a reflexionar en el marco del Día del Niño y de la Niña, ¿no? Del 30 de abril, que se conmemora en México desde 1924 y que, por cierto, se llama Día del Niño, ¿no? Entonces allí también, obviamente siempre le incluimos y de la niña y tratamos ahí como de modificarle, pero pues en realidad el día fue decretado de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué tipo de reflexiones nos invitarías a hacer, Citlali? Bueno, varias. En particular, pues la importancia ahora de considerar y reconocer a las niñas y los niños como sujetas, como sujetos sociales, ¿no? Ese es un cambio de paradigma histórico muy importante. En esta coyuntura no se trata solamente de festejar, ¿no?, la existencia de niñas y niños en diversas sociedades, sino también de darle pues el justo reconocimiento como sujetos históricos con capacidad de articular opiniones en torno a las experiencias de su vida cotidiana. Eso en primera instancia, porque permite reconocer a las niñas y a los niños en toda su dignidad, ¿no? Esto me parece muy importante y el hecho de que exista, por otro lado, ya una serie, un conjunto de marcos legales a nivel nacional e internacional debe de ser también ampliamente socializado y reconocido por toda la sociedad en su conjunto, justamente para generar procesos de garantías de derechos que, como sabemos, las niñas y los niños pues hoy día siguen siendo un sector sumamente vulnerado, porque sigue reproduciéndose esta noción adultocentrista de que son sujetos permanentes de tutela,
que son como esponjitas, como suelen llamarles algunos, sin reconocer su capacidad de agencia, su capacidad de emitir opiniones en torno a ciertos procesos. Entonces, bueno, me parece que es una de las reflexiones que deberíamos empezar también ya a discutir mucho más ampliamente en el debate público contemporáneo en esta coyuntura, ¿no? Que no es un dato menor, porque supone también vincularnos con ellas y con ellos de otra manera. Generar este tipo de modificaciones, evidentemente, son procesos de largo aliento, pero por algo se tiene que empezar. Ahora, por ejemplo, tú has anotado muy bien, ¿no?, esta especificidad de la enunciación de la conmemoración, donde todavía no hay una inclusión, ¿no?, de la diversidad de género que también caracteriza a la infancia. Hay ya muchas movilizaciones, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, de niños, adolescentes, donde también tienen enarbolan, ¿no?, esta bandera del reconocimiento a las diversidades en las infancias, y eso también es importante de considerar, ¿no? Yo creo que esta conmemoración debe orientarnos entonces a seguir reflexionando sobre las características de las infancias contemporáneas, ¿no? Y quisiera solamente hacer esta puntualización de reconocer también la pluralidad al interior de la vivencia infantil, ¿no? Entonces, entre diversidad, reconocimiento como sujetos, dignificación de sus personas a través de reconocerlos también como sujetos de derecho, pues es fundamental en esta coyuntura. Muchísimas gracias, Citlali. Creo que efectivamente es una problemática muy compleja que nos ayudas muchísimo a entender y a reflexionar. Entonces, pues te agradecemos mucho, Citlali. Al contrario, gracias, Cristina, gracias, Scarlett, y gracias también a quien esté escuchando en estos momentos esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos compartes. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Agradecemos a Ivana Sofía Maldonado Durán y a Marco Jesús Martínez Maldonado por compartirnos sus saberes. Extendemos este agradecimiento a sus mamás Mariana Maldonado Durán y Laura Teresa Maldonado Durán, quienes hicieron posible nuestro encuentro.